Vamos con la parte más técnica de esta materia. Hay que poner mucha atención, compañeros, porque vamos a hablar de la clasificación de la ley y la teoría de la ley. Este es el punto que vamos a analizar a continuación. Bienvenidos, compañeros. Empezamos entonces con esta unidad. Aquí vamos. Primera referencia, compañeros. Vamos a clasificar la ley de conformidad por el sistema al que pertenece. Muy bien. Recordemos, primera distinción, leyes emanadas del Congreso de la Unión. Aquí va. El Congreso de la Unión, como ya explicamos con antelación, crea leyes federales, crea leyes nacionales, crea leyes que son concurrentes o bueno, generales. Estas generales señalamos que son concurrentes. La podrá aplicar autoridades federales, autoridades locales y autoridades municipales. ¿Se entiende, compañeros? Ok. Ya vimos que las normas federales, bueno, todas estas normas, compañeros, se aplican en todo el territorio nacional. Las normas nacionales ya se especifica muy claramente quiénes son las autoridades competentes y tienen aplicación en todo el territorio nacional. También las normas federales, pero las normas federales hablan de la intervención de órganos de la administración pública federal, hablan de áreas administradas por la federación y también aquí, por ejemplo, podemos mencionar el mar territorial, la zona económica exclusiva, las aeronaves, los buques, las embajadas y los consulados. Todo eso será competencia de las autoridades federales. ¿Se entiende, compañeros? ¿Vamos bien? Ok, bien. Ya lo hemos comentado, pero para que les quede. Lilu, ¿pregunta tienes? Perdón. Sí, Alina, perdón, ahorita tengo el nombre. Referente a eso de las federales, entonces está explicando que serían todas los objetos y vehículos que tengan que ver fuera del país, como en relaciones exteriores, es bien diferente. A ver, ¿me habla de las federales o las generales? No le entendí bien su pregunta. De las federales, con eso. Ah, federales. Hay, por ejemplo, me está hablando, por ejemplo, de la extensión del territorio nacional, como es en el caso de las aeronaves, de los buques, de las embajadas. Sí, entonces, ¿qué sería competencia como para relaciones exteriores? Por ejemplo, si se comete un delito en una embajada de México, en Egipto, por poner un caso en particular, la autoridad que va a investigar la comisión de ese delito sería el Ministerio Público de la Federación y serían las autoridades federales las que se encargarían de continuar con este proceso penal por la comisión de un delito en una área que de alguna manera se considera extensión del territorio federal, del territorio mexicano. Lo mismo ocurriría si durante el tránsito aéreo hay un robo dentro de una aeronave que tenga la matrícula mexicana. La autoridad correspondiente será la autoridad federal. ¿Se entiende?
No sé si esta sea como la pregunta que me formuló. ¿Sí? ¿Está claro, compañeros? Muy bien. Siguiente punto, por favor. Normas locales. Las normas locales, como ya mencioné con antelación, tienen su base en la Constitución Federal. Las constituciones locales no deben de contradecir a la Constitución Federal. De las constituciones locales surgen las leyes locales. En este procedimiento interviene el Congreso local con la aprobación del gobernador y su publicación en el periódico oficial del gobierno del estado. Su ámbito de vigencia espacial es el territorio de una entidad federativa. ¿Se entiende, compañeros? ¿Vamos bien? Ok. Estas leyes locales, maestros, son a nivel, por ejemplo, a un estado en general, ¿no? O sea, por eso no, nada más, no, por ejemplo, no es lo mismo el Estado de México que Tlaxcala, sino que cada una tiene su propia ley local. Exactamente. Y su ámbito de aplicación va a ser solamente el territorio del estado, nada más. ¿Sale? Solamente va a aplicar dentro del propio territorio del estado de Tlaxcala. Si esa es la norma que rige, nada más. No tendrá aplicación la norma de Tlaxcala en el Estado de México, salvo que se hubiese pactado en el tema del reconocimiento de una jurisdicción por parte de tribunales. Porque puede ser que usted y yo celebremos un contrato en Tlaxcala y decidamos usted y yo que en caso de conflicto, este se resuelva en los tribunales de la Ciudad de México. Eso sí podríamos pactar. Otra pregunta, maestro, ¿dónde encuentro estas normas locales? En el estado, pero ¿en qué parte? Váyase a la página del Congreso local de su estado y ahí va a ver todas las legislaciones que son aplicables en el territorio de su entidad federativa. ¿Sí? Sí, nada más para, Gracias. Sí, José David, te escucho. sí, nada más para complementar. Entonces, por eso es que hay una serie de problemas en cuanto a, unos policías entran a otro estado en caso de persecución o algún otro caso. Se suscita una serie de problemas debido a las leyes pertinentes de los diversos estados. Pues bueno, es de que en particular ya ese policía no tendría competencia, ¿no? O sea, si ese policía actuara, estaría actuando fuera del marco normativo. Salvo que existieran convenios de colaboración, pues en ese supuesto, pues bueno, entonces sí hay una posibilidad de actuar en el territorio de otro estado. Si no fuera el caso, pues no tendría competencia y su acto sería nulo. O solamente que haya una persecución, que se continúe, si hay convenios de que ingresan las policías, pero tiene que ser ya física la persecución de algún delincuente o algo. Si hay Persecución, leyes sobre eso. Ajá. persecución ininterrumpida y como lo bien lo dice usted, Jesús, hay convenios de colaboración en Elaboración. estos Ajá. supuestos. Muy bien. ¿Se entiende, compañeros? Sí, gracias. Ok, muy bien. Normas. Bueno, aquí podríamos agregar inclusive, compañeros, un subcapítulo mencionando las normas municipales. Recuerden que en México, el municipio libre
es la base de la división territorial de nuestro país. El municipio libre se encuentra gobernado por un ayuntamiento conformado por un presidente municipal, por síndicos, por regidores. Normalmente el síndico y el presidente municipal son de la misma fracción del partido político que los postuló. Y los regidores, pues, son electos de conformidad con la participación que cada partido político tuvo durante las elecciones. Ellos se reúnen en sesión de cabildo y en esa sesión de cabildo establecen las disposiciones normativas que van a regir en el municipio. ¿Se entiende, compañeros? Sobre todo son disposiciones de naturaleza administrativa o de buen gobierno. Muy bien. Ok. Por el sistema que pertenece. Normas internacionales. Distingan ustedes entre estos dos tipos, ¿eh? Valga la redundancia, voy a repetir esta palabra, internacionales, porque se suscriben con organismos internacionales como la ONU, como la OIT, etcétera. ¿Sale? Normas regionales. ¿Vale? Como el caso de la Organización de Estados Americanos, como en el caso de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, como en el caso de la Convención Americana de Derechos Humanos. ¿Se va entendiendo, compañeros? Ok. Atención. Obliga a los estados que la suscribieron. Y en ese sentido, compañeros, ya lo mencioné, pero lo vuelvo a comentar. El presidente de la República dirige la política exterior mexicana. Dentro del Servicio Exterior Mexicano se va a auxiliar del secretario de Relaciones Exteriores, de embajadores, de cónsules, de funcionarios con plenos poderes y en la participación de la política exterior, el Senado ratificará los tratados o acuerdos internacionales que suscriba el presidente de la República. ¿Se va entendiendo, compañeros? Muy bien. Siguiente clasificación. Atención. Por su fuente. Más sencillo, compañeros. Si la crea un órgano legislativo, es una fuente legislativa. Por ejemplo, las que crea el Congreso de la Unión. de la Unión. Ya mencionamos cuáles son. Federales, Locales. generales, nacionales.
¿Sale? Las que crean los congresos locales. Leyes locales. ¿Sale? Estas son normas de naturaleza legislativa. Muy bien. Siguiente clasificación. Normas consuetudinarias. Usos y costumbres. Artículo 2 de la Constitución reconoce esta fuente del derecho. Los usos y costumbres tienen dos aspectos que considerar. Conducta reiterada y su cumplimiento se considera como obligatorio. Muy bien. Siguiente, compañeros. Jurisprudenciales. Ya mencionamos qué es la jurisprudencia. Emanan estos criterios de órganos facultados para crear jurisprudencia, como es la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en pleno y en salas. En materia electoral, tenemos a Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Tenemos a los tribunales colegiados de circuito y tenemos a los plenos de circuito. Vamos bien, ya vimos cómo se crea jurisprudencia. ¿Se va entendiendo? Bien. Siguiente clasificación. Por su ámbito personal de validez. Genéricas. La norma es de observancia general. Es decir, todos la deben cumplir. Su cumplimiento es obligatorio sin ninguna distinción. ¿Se entiende, compañeros? De observancia general y de cumplimiento obligatorio. Para todos. Muy bien. Siguiente clasificación. Individualizadas. En una controversia judicial de A contra B, la resolución que se dicte cuando se resuelva el caso y se dicte sentencia, le generará un perjuicio o un beneficio a las partes involucradas. Nadie más, solamente esas partes involucradas. Esta resolución, llamada sentencia, es una norma individualizada para las partes que se encuentran involucradas. ¿Vamos bien? Ok. Otra norma individualizada que las partes podemos celebrar es, por ejemplo, un contrato. A y B celebran un acuerdo de voluntades para crear y transferir derechos y obligaciones. ¿Se entiende, compañeros? ¿Vamos bien? También sería un ejemplo de una norma individualizada el contrato. El contrato solamente tiene vínculo, tiene aplicación entre las partes que lo celebraron. ¿Vamos bien? Siguiente.
por su jerarquía, si la norma se encuentra en los 136 artículos que forman nuestra Constitución o en sus transitorios, hablamos de que es una norma constitucional. Muy bien, compañeros. Si la norma, atención, solamente se deriva directamente de la Constitución, hablamos de las normas ordinarias. Déjenme explico mejor. Aquí va. Artículo 3º de la Constitución. La educación que imparta el Estado será gratuita, será laica, será obligatoria. Este contenido es de una norma constitucional. Muy bien, compañeros. La norma derivada del artículo 3º es la Ley General de Educación. ¿Sale? La Ley General de Educación sería una norma ordinaria o derivada del artículo 3º. ¿Se entiende? ¿Vamos bien? Ok. Siguiente, compañeros. Muy bien. Por sus sanciones. Normas perfectas. Su incumplimiento genera una sanción y genera dejar sin efectos el acto que causa una afectación. ¿Sale? En la medida que sea posible. Lo que no prevén las normas perfectas, compañeros, es la reparación del daño. No se prevé. ¿Se entiende, compañeros? Ok. Normas más que perfectas. Además de la sanción, además de dejar sin efectos el acto de autoridad, se prevé la reparación del daño. ¿Se encontró la diferencia, compañeros? ¿Vamos bien? No, en esa parte no lo entendí muy bien. Ok. A usted le cometen un delito, ¿sale? No solamente se va a sancionar al responsable, no solamente van a tratar de dejar sin efectos el acto que le causó una afectación a su patrimonio, sino también se va a reparar el daño que se le causó. En esa medida que se le provocó un daño, se le va a reparar, Alejandra. ¿Se entiende? ¿Vamos bien, compañeros? Ok. Normas menos que perfectas. Ahí voy. Normas menos que perfectas. ¿Cuáles son? Menos que
perfectas. Si bien son normas que establecen una sanción, los efectos del acto de autoridad no se pueden echar para atrás. ¿Sale? El acto de autoridad se materializa, pero sí se va a sancionar al responsable. Ya no hay más que hacer. Se consumó la violación al derecho y bueno, lo que nos queda es establecer una sanción para el responsable. Ejemplo, un acto administrativo llamado decreto expropiatorio, en la cual la federación le dice a que sobre su propiedad construirá un aeropuerto. La administración no demuestra del todo a la causa de utilidad pública. A va en contra del decreto expropiatorio y se va a una controversia ante el Tribunal Federal de lo Contencioso Administrativo. Y resulta que cuando el tribunal se pronuncia, dice que efectivamente el decreto, pues, no acredita la causa de utilidad pública y se resuelve a favor de A. Pero, ¿qué creen, compañeros? Muy bonito, resolvimos a favor de A. Pero, cuando se resolvió sobre el terreno de A, ya se encuentra el aeropuerto construido. ¿Podemos echar atrás esta determinación, compañeros? Pues ya no, pero sí establecer una responsabilidad para la persona que realizó este acto. ¿Se entiende? Menos que perfectas. Normas imperfectas. Su incumplimiento no genera absolutamente nada. No pasa nada, compañeros. Ok, siguiente punto. Por su calidad. Normas que conceden, que otorgan un derecho. Normas que prohíben, que imponen una obligación. ¿Lo puedes repetir, por favor? Ok, primera, normas positivas o permisivas. Normas que confieren, que otorgan un derecho. Normas prohibitivas o negativas. Prohíben o imponen una obligación. ¿Se entendió, compañeros? Muy bien. Normas por su relación de complementación. Compañeros, dependen de sí mismas. No requieren de otra norma para su existencia. Normas secundarias se encuentran dependientes a la norma principal. Sin la norma principal, estas no pueden existir. Ejemplo de las normas secundarias, los reglamentos. ¿Vamos bien? Ok. Aquí sí podría de nuevo, por favor. Ok, las normas primarias dependen de sí mismas, ¿eh? No dependen de ninguna otra norma para su existencia. Y las normas secundarias se encuentran subordinadas a una norma principal, sin la cual, pues no existe. Profesor, una pregunta, ¿y de dónde se derivan las normas? ¿Quién las regula? ¿Quién las hace, pues? La norma tiene como base la Constitución. La Constitución es la base del orden jurídico.
La Constitución nos dice cuál es el procedimiento para la creación de la norma. Ahí está el sustento, es el fundamento de la norma en particular. ¿Sí? Gracias. Sí. Normas taxativas. Compañeros, son impositivas. Nos las imponen. ¿Vale? Estemos de acuerdo o no. Es una imposición. ¿A poco le pregunto a Ariana, oye, ¿quieres pagar impuestos? La autoridad le pregunta. La autoridad le pregunta a Benito, oye, pues fíjate que quieres contribuir con el gasto público. No, nos imponen. Muy bien. Disponibles. Como su nombre lo indica, yo como particular dispongo y me someto de forma voluntaria a ella. Víctor y Grisel celebran un contrato. Tenían esa autonomía de la voluntad si querían celebrarlo o no. De forma voluntaria, ellos se decidieron sujetar y se obligaron a un contrato. ¿Se entiende, compañeros? Muy bien. Teoría. Maestro, Sí. ¿me podría repetir la disponible? Disponible es como... Ok, la disponible, de alguna manera, está en la voluntad de las propias partes. Usted, Miriam, decide celebrar un contrato con Martín. Hay un principio de autonomía de la voluntad. Usted se sometió voluntariamente a dicha norma en ese ejercicio de la autonomía de su voluntad. Usted decidió obligarse. ¿Se entiende? Sí, muchas gracias. Ok, muy bien. Compañeros, teoría de la ley. Muy bien. Ahí va. Rápidamente lo vamos a tratar de explicar. Primera referencia. Vigencia espacial de la norma. Hay que verificar cada caso concreto. Imaginen que este cuadro que tengo acá, compañeros, que voy a dibujar, representa nuestro país, este cuadrito que está acá. Muy bien. Ok. En ese sentido, compañeros, nosotros tenemos que en cada caso particular, A contra B, tenemos que verificar qué norma voy a aplicar. Aplico una norma internacional, aplico una norma federal, aplico una norma local, aplico una norma general. ¿Qué norma aplico? Tenemos que ver cada caso en concreto para verificar la vigencia espacial de la norma. ¿Se entiende, compañeros? Ok. Si hacemos nosotros referencia a la vigencia temporal, la norma tiene un inicio y la norma tiene un fin. El sistema sucesivo prácticamente está entrando en desuso. Ya no se aplica tanto, compañeros. ¿Por qué? Por el tema de las comunicaciones. Pero ahorita lo mencionamos. Primer sistema de inicio de vigencia de la ley. Se llama sincrónico. Inicio. Sincrónico. Nos dice lo siguiente. La norma entra en vigor al día hábil siguiente de su publicación
en el diario oficial de la Federación. Sincrónico. En la fecha que la norma señala. ¿Se entiende, compañeros? Ok. Sucesivo. Era importante en el México del pasado. En la actualidad ya no. Decimos 3 días después de su publicación en el diario oficial de la Federación. Y un día por cada 40 kilómetros. ¿Se entiende, compañeros? Ok. El que tenemos vigente principalmente es el sincrónico. Bien. Fin de la norma. La norma tiene un inicio y la norma también tiene un fin. Fin de la norma. Si su fin es parcial, hablamos de una derogación. Si la norma se deja sin efectos en su totalidad, hablamos de una abrogación. ¿Sí, compañeros? El fin expreso es que la norma señala la fecha en que dejará de tener vigor. Y el tácito es de que creamos una nueva ley que es completamente distinta a la ley que existía con antelación y entonces va a quedar sin ningún efecto. ¿Se entiende? Muy bien. Vigencia personal. Algunas normas en materia política solamente aplican a los nacionales. Los extranjeros no. Normas sobre calidad migratoria, sobre ley de extranjeros, solamente aplican a los extranjeros, no a los nacionales. Reglas que solamente aplican a los mayores de edad, los que tienen la capacidad de ejercicio. Normas a favor de los menores de edad. Van a proteger sus intereses. Domicilio. Donde una persona cumplirá con sus obligaciones. El domicilio de la persona física será su residencia. Si no tiene residencia, su lugar de trabajo. Si no tiene lugar de trabajo ni residencia, donde se encuentra. Muy bien, compañeros. Ok. Reitero. Hay que hacer un estudio muy en particular para ver el conflicto de leyes en el espacio y qué norma voy a aplicar en cada caso en particular. Hay que ver cada caso para ver si aplico una norma federal, una norma estatal, una norma general, un tratado internacional. Hay que ver cada caso. Muy bien. Rápidamente, compañeros. Retroactividad. La retroactividad implica que ninguna ley
podrá aplicarse en sentido retroactivo en perjuicio de persona alguna. No en perjuicio, pero sí se podrá aplicar en el tema de beneficio. A ver. Los efectos de la norma son hacia futuro a partir de su publicación. La norma no puede tener efectos en el pasado. Los actos que regula la norma son actos hacia futuro. Pero, sin embargo, se podrá solicitar en una situación del pasado la aplicación que favorece. A ver, veamos un caso. A cometió un delito en el año 2019. En el año 2019 ese delito se calificaba con 10 años de prisión. Y ya de esos 10 años fue condenado a compulgar 8 años de prisión. ¿Vamos bien? Ok. Resulta, compañeros, que se crea una norma a partir de este momento que sobre el delito que cometió ahora se va a castigar con 5 años. Como favorece la norma a la autor, en este caso a la persona involucrada, podrá solicitar se aplique la norma en su beneficio. ¿Vamos bien, compañeros? ¿Se entiende? Sí. Muy bien. Y bueno, ya hablamos del estado y la capacidad de las personas que se van a determinar por su domicilio. Le escucho, por favor. Le escucho. Perdón. Y por ejemplo, si fuera al revés, en vez de que él tuviera un beneficio de 5 años, fuera de 15, no se va a aplicar la norma. ¿Puedo hacer un paréntesis? ¿Eso es ahorita como con lo de la ley del 10 transitorio y ese tipo de cosas? Eso también, porque por ejemplo, ahorita supuestamente la gente no se puede ir jubilada, porque tienen que respetar ya la nueva normatividad, pero supuestamente no les puede afectar, ¿es correcto? Eso quiero entender. Si es un derecho adquirido por la ley anterior, no les aplicaría, porque en su momento ellos se van a regir por la ley que se encontraba vigente en el pasado cuando ellos iniciaron su relación contractual, su relación laboral. No les aplicaría. De hecho, ya hay una controversia sobre ese tema, precisamente de que uno se pensiona con la ley cuando entras a laborar. De la tercera sala, creo que es la controversia que hay ya sobre ese tema que dice la compañera. Ok, sí, y creo que también es una cuestión que tiene que ver que a muchos se les aplicó la norma, porque en teoría prácticamente se les engañó que con este 10 transitorio, pues de alguna manera renunciaran a los derechos adquiridos con la ley anterior y se adhirieran a los efectos de la nueva norma, ¿no? Pero bueno, ahí creo que sí hubo una discrepancia muy importante, pero son derechos que ya se adquirieron con antelación. ¿Sale, Elizabeth? Muy bien. Gracias. Sí. Compañeros, rápidamente. La ley se tiene que aplicar. Los particulares no pueden dejar de cumplir la ley, no pueden modificarla, no pueden dejar de cumplirla. Los particulares podemos renunciar a derechos cuando no perjudiquemos a terceros. ¿Qué significa esto? Aquí va un caso. A y B celebran un contrato de mutuo. A le presta 100,000 pesos a B y se fija un interés del 10%, del 5% mensual.
Respecto a este interés, como solamente repercute entre las partes, A pudiese renunciar a este interés porque no afecta a terceros. ¿Se entiende? Muy bien. ¿Cómo se podría afectar a terceros? A y B tienen una controversia familiar. El juez fija un tema de pensión alimenticia. B, pues quiere perdonar de esa pensión alimenticia a A. Y bueno, dice, ¿sabes qué? Vas a pagar la pensión alimenticia a partir de la resolución del juez, pero no las vencidas. ¿Sabes qué? No, porque no está hablando de un derecho que te pertenezca a ti. Es un derecho que le corresponde al menor. No se puede renunciar a ese derecho porque afecta a un tercero. ¿Se entiende, compañeros? Ok. Otro principio de general del derecho que se encuentra contemplado en el artículo 21 del Código Civil de la Ciudad de México. La ignorancia de la ley no excusa del cumplimiento de la misma. No conocía, no importa, te sometes por la ley. Aunque se puede considerar algunas atenuantes para personas en el caso de atraso intelectual, apartamiento de las vías de comunicación, miserable situación económica, y se va a conceder un tema de terminación de la obligación o se va a establecer un plazo pues distinto para el cumplimiento de las normas de la ley. Compañeros, salvo la materia penal, todos los casos, todos los que se presenten, tienen que resolverse, ¿eh? Todos. En materia penal, rige un principio. No podemos establecer que existe un delito si una pena, si una ley no lo reguló con antelación. No podemos establecer que hay una pena si la ley así no lo hace, así no lo menciona. Para que exista un delito y una pena, deben estar contempladas con antelación en la ley. Muy bien. Cuando la Constitución o cuando esta disposición habla de la norma civil, habla de todo aquello que no sea penal. Muy bien. En un caso en concreto, el juez resuelve aplicando la norma a un caso concreto. Se acabó. Sencillo el silogismo. Aquí va. A cometió un delito contra B. ¿Sale? Homicidio. El tipo penal dice, al que prive de la vida a otro, comete el delito de homicidio. A privó de la vida a B. Como consecuencia, el juez condena a B por el delito de homicidio simple. ¿Se entendió, compañeros? Bien. Siguiente. Por la interpretación que otros jueces han hecho. No es jurisprudencia, ¿eh? Son criterios que otro juez ha resuelto y bueno, puede ser tomado en cuenta por el juez al cual se lo estamos planteando. ¿Sale? Los jueces también resuelven por jurisprudencia y también como lo establece el artículo 14, último párrafo. Los principios generales del derecho. Juez, inclina balanza. ¿Quién trata de evitar un perjuicio? Juez, inclina balanza a favor de quien no pretende obtener un lucro. ¿Se entiende, compañeros? Muy bien. Siempre tiene que resolverse toda controversia que se suscite. Muy bien. Compañeros, estos son
los temas referentes a nuestro penúltimo capítulo. Vamos a organizarnos en equipo.